Entonces, muchachos, vamos a iniciar con la temática de flujo en tuberías. Entonces, en flujo y tuberías, ¿cierto? Básicamente el flujo de tuberías trata de cómo se mueve un fluido a través de una tubería. Las tuberías pueden renombrarse entre tuberías o ductos, ya veremos cuál es la diferencia. Y son las principales formas de transportar un fluido y se usan principalmente en sistemas de calefacción y enfriamiento y en redes de distribución. Básicamente una tubería es la forma más sencilla de transportar un fluido. ¿Cierto? Ahora, en el trabajo de flujo en tuberías, lo que hace con la importancia del trabajo en flujo de tuberías es centrarse en los problemas que presenta la caída de presión y la pérdida de carga. ¿Por qué es importante la caída de presión y la pérdida de carga? Por cómo se genera este fenómeno. Y este fenómeno se genera debido a un fenómeno de fricción, o en los fluidos, lo que ya conocemos como la viscosidad. Como la viscosidad, debido a la viscosidad, el fluido tiende a adherirse a las paredes y esto genera una pérdida energética. La pérdida energética se puede hablar en términos de presión o en términos de carga como caída de presión o pérdida de carga respectivamente. ¿Cierto? Eso ya lo habíamos visto de la ecuación de energía sin ningún problema. Listo. Ahora, teniendo en cuenta la caída de presión o la pérdida de carga, este valor sirve como un factor de diseño para poder determinar la potencia de bombeo necesaria para llevar un fluido de un punto a un punto B. Por eso, la caída de presión es un factor muy importante en el diseño y la evaluación del flujo de tuberías. Entonces, hablemos ahora de lo que es la diferencia entre un tubo y un ducto. Y la diferencia principal de un tubo y un ducto, primero, es la geometría. Se le dice tubo a cualquier tubería que sea circular. Y se le dice ducto a cualquier tubería que no sea circular, ya sea cuadrada, ya sea rectangular, ya sea triangular, ya sea elipsoidal o cualquiera de sus formas. ¿Por qué esta diferencia? Porque las tuberías se usan principalmente, pero no únicamente, ojo, se usan principalmente para líquidos o fluidos a alta presión. ¿Ya? Principalmente para líquidos o fluidos a alta presión. Porque la geometría permite soportar mayores cargas de presión. Mientras que los ductos rectangulares tienen, al tener esquinas, los ductos rectangulares, cuadrados, triangulares, al tener esquinas, se genera una sobrecarga en esas esquinas, lo que evita, ¿cierto? Evita que se puedan tener altas presiones porque pueden presentarse fallas en esas esquinas a través de fisuras o sí, en forma de fisuras de la estructura. ¿Correcto? Entonces se utiliza principalmente para gases a baja presión. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, una de las diferencias es la geometría, pero la más importante es que los tubos son para líquidos o fluidos a alta presión, mientras que los ductos son para gases a baja presión. ¿Listo? ¿Está claro? O sea, para los tubos servirían los gases a alta presión. Sí, para los tubos serviría Okay. gases a alta presión. Por ejemplo, el gas natural. ¿Ya? ¿Claros hasta ahí? Perfecto.
Entonces podemos continuar. Ahora, retomando algo que empezábamos viendo al comienzo del curso, recuerden que podemos clasificar un fluido según su régimen de flujo. Y existen los dos principales que se llama el flujo laminar y el flujo turbulento. Flujo laminar, ya lo habíamos hablado, es el flujo que se reconoce por ser muy ordenado. Es decir, que cada línea o cada punto se mueve de manera uniforme y en línea recta. Mientras que el turbulento se caracteriza por ser muy aleatorio y tener alta cantidad de desorden. Eso ya lo conocíamos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Ahora aparece un nuevo término y es el flujo transitorio. Ocurre que tú puedes cambiar de un régimen de flujo laminar a un régimen de flujo turbulento. Sin embargo, no se puede hacer un cambio abrupto. Este cambio es progresivo. Entonces, el cambio progresivo entre el flujo laminar y el flujo turbulento se llama flujo transitorio. Y es un flujo el cual consiste en una variación o que está en un cambio constante entre el flujo laminar y el flujo turbulento. O sea, en un momento está completamente recto y de repente empiezan las fluctuaciones y otra vez recto y así sucesivamente. Entonces, a partir de ahora ya conocemos estas tres formas de régimen de flujo: régimen laminar, régimen transitorio y régimen turbulento. ¿Listo? Transitorio, su nombre lo dice, es el tránsito entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Vamos bien hasta ahora, ¿cierto? Continuamos. Entonces, antes de proseguir, la manera visual de confirmar cómo es cada uno de estos regímenes de flujo es a través de la inyección, visualmente a través de la inyección de colorante en una tubería, ¿cierto? Se dirá que es flujo laminar si el colorante sigue una forma rectilínea, y se dirá que es flujo turbulento si el colorante torna movimientos completamente aleatorios. Sin embargo, esto no es práctico. Esto para nada es práctico desde la industria, porque no podemos saber, ¿cierto? No podemos estar todo el tiempo y tubos transparentes, pues como que complicado. Y estar inyectando colorante todo el tiempo a las líneas de trabajo para saber, voy a inyectar colorante aquí para saber si está. No, eso es muy complejo. Entonces existe un término adimensional que nos sirve para establecer dónde se ubica cada uno de estos regímenes. Y se llama el número de Reynolds. ¿Cierto? El número de Reynolds en nombre del señor Osborne Reynolds, el cual realizó experimentos y descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la relación de las fuerzas inerciales y de las fuerzas viscosas en el fluido. ¿Cierto? Entonces, a esta razón se le llama número de Reynolds y se expresa para el flujo interno en una tubería circular como, ojo, flujo interno en una tubería circular como fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas, y es igual a la velocidad promedio por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, o la densidad por la velocidad promedio por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Cualquiera de las dos formas es válida para la expresión del número de Reynolds. Vayan anotando ese dato y me avisan cuando podamos continuar.
profesor. Sí. Continuamos. ¿Qué significa la B pequeña y la U? La V pequeña, que ya lo habíamos dicho al comienzo del curso, es viscosidad cinemática. Y no es una, la otra no es una U, sino una letra griega mu, que es viscosidad dinámica. Por eso dije velocidad promedio por el diámetro sobre la viscosidad cinemática y la otra intensidad por velocidad por diámetro sobre la viscosidad dinámica. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces. Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta con el número de Reynolds es un punto de importancia que se denomina el número de Reynolds crítico. El número de Reynolds crítico es el punto en el que el flujo se vuelve turbulento. O sea, el número determinado en el que el flujo se vuelve turbulento, a ese número se denomina número de Reynolds crítico. Y dependiendo de la geometría, cada geometría va a tener un Reynolds crítico específico. Sin embargo, nosotros aquí vamos a asociar todas las geometrías con la geometría circular y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo volvemos una geometría que no es circular a una geometría circular? Utilizando un concepto que se denomina el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico no es más que suponer una sección transversal que no sea circular, llevarla a una forma en la que su equivalente. A ver, me explico. Nuevamente, repito porque creo que ahí confundí un poco. Es tomar una área de sección transversal y transformarla a un equivalente como si esta no fuera cuadrada o rectangular o triangular, sino que esta fuera circular. ¿Cierto? A eso se le conoce como el diámetro hidráulico. Y el diámetro hidráulico se calcula como 4 veces el área de sección transversal sobre el perímetro. Ya hay unos que están hallados por defecto, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, para un ducto cuadrado, ¿cierto? Para un ducto cuadrado, el diámetro hidráulico es igual a la altura de uno de sus lados. Y para el ducto rectangular, el diámetro hidráulico es igual a 2 veces la base por la altura sobre la base más la altura. Y así se puede calcular el diámetro hidráulico para muchas geometrías diferentes. ¿Es claro hasta ahí? Nuevamente, el diámetro hidráulico es igual a 4 veces el área de sección transversal sobre el perímetro. ¿Cómo se calcula el ducto de cuadrado? 4 veces el área, que es base por altura, sobre el perímetro, que es 4 veces el lado, o sea, 4 veces A. 4 con 4 se va, A con A al cuadrado se va y nos queda esta A. ¿Es claro?
Sí, profe. Perfectísimo, entonces. Listo. Ahora, una vez establecido cómo cambiar la geometría, cambiarla entre comillas, porque no estamos cambiando la geometría, sino que estamos calculando un diámetro equivalente, ¿cierto? Se puede calcular o se puede establecer un rango de uso del número de Reynolds, ¿cierto? Se puede decir entonces que números de Reynolds inferiores o iguales a 2300 se considera que estamos en flujo laminar. Entre 2300 y 4000 se puede decir que estamos en flujo transicional. Y por encima de 4000 se puede considerar que estamos en un flujo turbulento. Esto sí y solo sí es una tubería circular, o si se hace el símil con el diámetro hidráulico para hallar el equivalente de una tubería circular. ¿Listo? Anoten esos rangos súper importantes. ¿Esos rangos se basan en una tubería circular o sirven también para todo tipo de geometría? Se basan en una tubería circular, sin embargo, por eso, para utilizar esos rangos hay que utilizar el diámetro hidráulico. Y después con el diámetro hidráulico calcular el número de Reynolds. ¿Ya? Ah, ya, ya. Qué buen dato, te aventaste. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Sí, está, profe. Uy, Sí, bro. a la que habló ahí se le fue el gallo cuando dijo sí. Sí, perdón. Bueno, entonces, para hablar de esta Profe, parte, ¿sí? con respecto a los rangos esos que estaban allí, o Correcto. sea, dice flujo laminar menor o igual a 2300 y en el otro dice menor o igual también en el flujo transitorio. Es Entonces, porque si cuando me lleva, da 2300 cuando, poniendo, entonces, ¿cómo lo voy a clasificar? ¿Como flujo laminar o transitorio? Porque eso es dice una, igual en ambos. eso es una pregunta muy interesante y ocurre que en los puntos donde cambia, donde está la transición, si ocurre algo así, hay que hacer una doble evaluación, tanto desde el punto de vista transicional como desde el punto de vista laminar, porque el punto donde ambos convergen es un punto desconocido para la ciencia. Por eso se establece así. O sea, que sería un caso especial, por decirlo así. Ajá, son casos raros, que por cierto se ven muy poco, porque para que te dé exactamente 2300 no, oye, tiene que, Profe, como algo ideal. no sería algo ideal, No. algo muy raro. Para que algo te dé exactamente 2300, tiene que cumplir muchas casualidades. Tanto la temperatura, ¿por qué la temperatura? Porque la viscosidad es una propiedad en función de la temperatura. Tanto la temperatura como la velocidad como el diámetro o diámetro hidráulico tienen que converger exactamente para que te dé exactamente 2300. Es complejo. ¿Ya?
¿Listo? Bueno, entonces Sí, pero la siguiente parte necesito aquí dibujar un poquito. Con mis super dibujos espectaculares. Voy a dibujar aquí una tubería. Están viendo, ¿cierto? Listo. Entonces, todos nos acordamos de lo que es la capa límite del comienzo del curso, ¿cierto? De lo que es la capa límite y de la condición de no deslizamiento, ¿cierto? Anteriormente teníamos una plaquita por donde entraba el fluido, ¿cierto? Iba así, y cuando el fluido se encontraba con esta placa, entonces el contacto por la condición de no deslizamiento hacía que la velocidad en la zona más cercana a la placa se disminuyera y la que estaba inmediatamente en contacto fuera de ¿qué? ¿Fuera cuánto? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Recordemos la condición de no deslizamiento que hace que mientras la capa límite estuviera más cerca de la placa sólida, la velocidad iba disminuyendo y lo que está en contacto o el fluido que está inmediatamente en contacto con la placa, su velocidad era ¿cuánto? Ah, 0. Era 0, debido a la condición de no deslizamiento, ¿cierto? Ahora bien, esta condición de no deslizamiento existe para todos los materiales. Ahora, las tuberías están hechas de materiales, porque si no, ¿cómo? No podrían existir, ¿cierto? Sin embargo, una tubería no restringe solo en la parte inferior, sino que restringe completamente alrededor del fluido, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Claro, es un cilindro hueco. Es un cilindro hueco Claro, profe, totalmente. claro que sí. Es decir, que el fluido está rodeado completamente por la tubería. Es decir, que no limita solo uno de sus extremos, sino que limita ambos extremos de la tubería, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vería o cómo se desarrollaría la capa límite? Entonces, vamos a hablar así. Tenemos aquí, esta es nuestra capa límite. Tenemos aquí un fluido que entra con una velocidad determinada, ¿cierto? Mejor dicho, para que esto no se confunda, vamos a hacerlo de color azulito para que parezca agüita. Aquí viene nuestro fluido bien contento, bien campante y entra a la tubería, ¿cierto? En un instante inicial, por así decirlo, justo al entrar, no se va a ver afectada la capa límite, ¿cierto? ¿Sí o no? Pasados varios, digamos que segundos, esta capa límite se va a empezar a deformar. ¿Cierto? Y va a ir empezando a tomar una forma cada vez más puntiaguda, por así decirlo. ¿Cierto? Hasta que llegará un momento que parecerá, por así decirlo, una bala. O una montañita acostada. Y quedó muy torcido. ¿Cierto? Llegará un momento en el que parecerá una balita, donde en los extremos se cumple la condición de no deslizamiento,
¿cierto? Y en la punta se encuentra lo que se conoce como la velocidad máxima. En las paredes, la velocidad es 0 y en la punta se encontrará la velocidad máxima, ¿cierto? O sea que si hay una velocidad máxima y hay una velocidad de 0, tiene que haber una velocidad promedio, que es la velocidad promedio del flujo, o la velocidad del flujo que se considera muchas veces, ¿cierto? Se preguntarán, bueno, profe, ¿y por qué nos está hablando de todo esto? Por lo siguiente. Vamos a continuar. Una vez establecida la capa límite, y donde la capa límite se forma o el perfil de velocidades se completa o se desarrolla completamente, ¿cierto? Aparecen ciertas longitudes o aparecen ciertas zonas que son de un estudio importante. Primero hablemos de la región de entrada hidrodinámica, la cual es la región desde la entrada de la tubería hasta el punto en el que la capa límite emerge en la línea central y se llama región de entrada hidrodinámica. Es decir, desde la entrada de la tubería hasta que el perfil de velocidades se desarrolla completamente, es decir, se forma completamente, a esa zona se le denomina la región de entrada hidrodinámica. ¿Cierto? Noten esos gatillos por ahí. Región de entrada hidrodinámica. Ahora, la longitud o la distancia que tiene esta entrada se denomina longitud de entrada hidrodinámica y está representada por la letra L sub H. Cuando finaliza la región de entrada hidrodinámica, comienza la región completamente desarrollada hidrodinámicamente. Es decir, que cuando se acaba la región de entrada hidrodinámica, se puede decir que un fluido se ha desarrollado hidrodinámicamente. ¿Cierto? O se puede decir que un fluido está completamente desarrollado hidrodinámicamente. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí vamos. Bueno, bien. Eso es lo importante. Entonces, dependiendo del régimen de flujo, las longitudes hidrodinámicas van a variar, ¿cierto? Para el flujo laminar, el cálculo de esta longitud hidrodinámica es igual a aproximadamente 0.05 veces el Reynolds por el diámetro. Mientras que para el flujo turbulento, esta longitud es mucho más pequeña y es equivalente a 10 veces el diámetro.
¿Anotaron? En el laminar está multiplicado por el número de Reynolds. Sí, 0.05 por Reynolds por el diámetro. Y el turbulento solamente es 10 veces el diámetro. Entonces, esto vamos a ponerlo en práctica con un único ejercicio, en realidad es suficiente. Entonces, considera el flujo de aceite a 20 grados centígrados a una velocidad promedio de 2 metros por segundo en una tubería de 30 centímetros de diámetro, ver la figura. Una sección de 200 metros de largo de la tubería horizontal pasa por las aguas heladas de un lago a 0 grados centígrados. Calcula el flujo másico, el número de Reynolds y la longitud de entrada hidrodinámica. Densidad 888.1 y viscosidad cinemática de 9.429 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Ojo, a partir de aquí es vital que ustedes tengan las tablas que le pedí. Las tablas del apéndice 1, porque a partir de aquí, principalmente, sobre todo ahora, vamos a tener en cuenta la temperatura en los ejercicios. Este ejercicio está puesto ya con las propiedades por si no, algunos no lo tenían a la mano, pero dentro de esa tabla, ustedes pueden, ni siquiera pueden hacer la tarea de buscar aceite a 20 grados centígrados y van a encontrar estos datos. ¿Cierto? Entonces vamos a resolver el ejercicio. Entonces tenemos aceite a 20 grados centígrados. Entonces a 20 grados centígrados tenemos una densidad de 888.1 kilogramos metro cúbico y una viscosidad cinemática de 9.429 por 10 a la menos 4 metro cuadrado sobre segundo. Nos dice que la tubería tiene una longitud de 200 metros, tiene un diámetro de 30 centímetros, o sea, de 0.3 metros. Y que la velocidad de la tubería es de 2 metros. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se trabaja este tipo de ejercicios? Siempre lo primero que hay que hacer es buscar calcular el número de Reynolds. ¿Cierto? Entonces, como tenemos la viscosidad cinemática, el número de Reynolds es velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. ¿Cierto? ¿Por qué siempre hay que buscar el número de Reynolds primero que todo? Porque el número de Reynolds es lo que nos va a decir el tipo de régimen de flujo. Y con el tipo de régimen de flujo es que vamos a proceder a trabajar. Porque no es lo mismo tener flujo turbulento a flujo laminar, ¿cierto? Entonces, número de Reynolds es igual a la velocidad, 2 metros por segundo, por el diámetro, 0.3 metros, sobre la viscosidad cinemática, que es 9.429 por 10 a la menos 4. Metro, esto no es metro cúbico, esto es metro cuadrado. Metro cuadrado sobre segundo. Metro cuadrado sobre segundo. ¿Cuánto nos da el número de Reynolds? 636.33. 636.33. ¿En qué unidades? Adimensional.
Correcto, esa es la respuesta. Es adimensional. Listo. Entonces, con este número de Reynolds, ¿en qué régimen de flujo nos encontramos? Laminar. Laminar. Nos encontramos en un flujo laminar, ¿cierto? Entonces, ya sabiendo que es un flujo laminar, ¿cierto? Podemos calcular la longitud hidrodinámica. Sabemos que la longitud hidrodinámica es igual a 0.05 por el número de Reynolds por el diámetro. 0.05 por 636.33 por 0.3 metros. ¿Cuánto nos da eso? 9.54. 9.54 metros. Y nos dicen que la tubería tiene una longitud de 200 metros, ¿cierto? ¿Qué se puede concluir en este ejercicio? Ah, bueno, nos falta el flujo másico, ¿no? Bueno, antes de continuar, antes de dar la conclusión, vamos a calcular el flujo másico. Ahora, flujo másico es igual a flujo volumétrico por la densidad. Necesitamos hallar el flujo volumétrico. ¿A qué es igual el flujo volumétrico? El flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área de sección transversal. Como es una tubería circular, flujo volumétrico es igual a 2 metros por segundo, que multiplica a pi cuartos de 0.3 al cuadrado. Profe, pi cuartos no es para volumen. No. Pi cuartos del diámetro al cuadrado, ese es el área de sección transversal. Sino que seguramente estás confundida con pi por r al cuadrado. Sí, Las sí. las dos fórmulas Radio. son válidas. Una es el radio y otro es el diámetro. Profesor, ese reino lo puedo calcular en función del caudal si no tengo velocidad. Si tienes velocidad y tienes diámetro siempre, o sea, perdón, si tienes caudal y tienes velocidad, siempre vas a tener, perdón, si tienes caudal y tienes el diámetro, siempre vas a tener velocidad. Siempre. Esta es la forma típica. Cualquier modificación utilizando caudal o utilizando cualquier otra cosa simplemente es una modificación. Pero el número de Reynolds se calcula como base siempre así. ¿Ya? Ya que yo puedo decir entonces que la velocidad no es más que flujo sobre área, empezar a reemplazar, que si es circular, entonces el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado, entonces diámetro con diámetro se va y nos queda pi cuartos por d, o sea, simplemente es jugar con los valores que están ahí. Pero la forma base del número de Reynolds siempre va a ser esto. ¿Ya? ¿Cuánto nos da el flujo volumétrico? 0.14. 0.14 metro cúbico sobre segundo. ¿Listo? Entonces el flujo másico, perdón, es igual a la densidad por el flujo volumétrico. ¿Cuánto nos da eso? $125.55. 125.55 kilogramos por segundo. Eso es un poco aceite, te digo. ¿Sabes lo que es que crucen cada segundo por esa tubería 125.55 kilogramos?
Un poco de aceite. Listo. Entonces, ¿qué podemos concluir ahora sí de este ejercicio? Sabemos que la tubería tiene una longitud total de 200, aquí me faltó la unidad, de 200 metros, ¿cierto? Y calculamos que la longitud hidrodinámica es de 9.54 metros. Quiere decir que bajo estas condiciones, el aceite necesita 9.54 metros para que se pueda desarrollar hidrodinámicamente. ¿Cierto? Si esta tubería tuviese una longitud inferior a 9.54 metros, el fluido nunca alcanzaría a desarrollarse hidrodinámicamente. ¿Cierto? Pero como tiene 200 metros, el fluido se va a alcanzar a desarrollar tranquilamente de manera hidrodinámica. O sea, se alcanza a desarrollar sin ningún problema. ¿Listo? Sí, Perfectísimo, entonces. Muy bien. Ahora veamos un poquito de esto. Bueno, tenemos que devolvernos al dibujo antes de retomar esta parte. Entonces, recordemos el dibujo que tenemos aquí en la tubería. Vamos a borrar información de aquí, esto de aquí y esto de aquí. ¿Cierto? Ahora vamos a tomar como referencia, ¿cierto? Vamos a tomar como referencia que este tubo tiene un diámetro D, ¿cierto? Si tiene un diámetro D, desde el centro de la tubería hacia el extremo tiene un diámetro R mayúscula, ¿cierto? Ahora, cualquier otra posición medida desde las paredes de la tubería hacia cualquier punto de a lo ancho de esa tubería se representa con una R minúscula. Por ejemplo, si yo quiero representar la longitud que hay desde la pared hacia este punto, entonces, esto se representa con una R minúscula, siendo R minúscula siempre menor que R mayúscula, ¿cierto? Y cuando estamos sobre la pared, R minúscula siempre va a ser 0, ¿cierto? Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? ¿Podría, por favor, repetirlo? Aquí simplemente tenemos una tubería de un diámetro D, ¿cierto? La longitud desde el borde de la tubería hasta el centro de la tubería se llama radio, representado con R mayúscula. Y desde el borde de la tubería hacia cualquier punto, perdón, no es desde el borde de la tubería, aquí cometí un error, menos mal, me pidieron que lo repitiera. Perdón. Desde el centro de la tubería, al contrario, no desde el borde, desde el centro de la tubería hacia cualquier parte, por ejemplo, aquí teníamos este dibujo, seguía así, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero saber el radio hasta aquí, ¿cierto? Cualquier longitud desde ese punto, desde el centro hasta ese punto, de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados entre ese punto y la línea, va a ser representado con una letra R minúscula. ¿Cierto? Por ejemplo, este sería un R1, si yo quiero evaluarlo ahí, si yo quiero evaluar la longitud hasta este punto, yo me paro aquí. Este sería un R minúscula 2. ¿Es claro lo que quiero decir? Sí, profe.
Simplemente hay un radio mayor, que es el radio total de la tubería, y hay un radio más pequeño, ¿cierto? Que es un radio que envuelve cualquier punto que yo quiera escoger dentro de esa circunferencia, ¿cierto? ¿Para qué sirve eso? Nos sirve para establecer esta relación que tenemos aquí. Si nosotros queremos conocer la velocidad en cualquier punto de nuestra capa límite, en un punto determinado, ¿cierto? La velocidad, siendo la velocidad U de R, es igual a 2 veces la velocidad promedio, que multiplica a 1 menos el diámetro, el radio pequeño al cuadrado, sobre el radio máximo al cuadrado. Y así podemos conocer, o tenemos una ecuación que nos representa la velocidad de la capa límite, la velocidad en la capa límite para cualquier radio en específico. Ahora, si esta R es 0, ¿cierto? Lo vamos a encontrar en el centro de la tubería. Y en el centro de la tubería, al reemplazar R igual 0, vamos a encontrarnos con la velocidad máxima, siendo que la velocidad máxima es igual a 2 veces la velocidad promedio. ¿Cierto? Entonces, cualquier ejercicio que ustedes le den una velocidad o una velocidad promedio, la velocidad máxima de ese fluido siempre va a ser igual a 2 veces esa velocidad promedio. Anoten eso y continuamos. Listo. Ahora hablemos de la caída de presión y de la pérdida de carga. En muchos casos, ¿cierto? Es recomendable establecer la caída de presión de la siguiente forma. Y es que la caída de presión es una función que depende de la velocidad del fluido, de la densidad del fluido, de la longitud que tenga una tubería, de su diámetro y de un factor F que más adelante vamos a conocer. ¿Cierto? Entonces, la pérdida o la caída de presión, ¿cierto? Se puede expresar en esos términos, donde delta PL es igual a la presión final para una tubería horizontal, a la presión en la salida menos la presión en la entrada, o sea, P2 menos P1. Y eso se le denomina pérdida de presión. ¿Por qué se da esta pérdida de presión? Por efectos viscosos. La viscosidad se adhiere a las paredes y frena nuestro flujo. Para expresarlo en términos viscosos, se tiene esta expresión. Anoten esta expresión.
¿Qué es lo que es F, profe? Es un factor que todavía no he dicho qué es, porque es lo que viene ahora. Porque lo que nos interesa, mejor dicho, usted anote, F es lo único que falta por definir qué es exactamente. Porque F va a depender, bueno, F se llama o se denomina, lo podemos llamar desde ya, F se denomina factor de fricción. Y es el factor que indica cuánto porcentaje de la energía en forma dinámica, porque si estamos midiendo a través de una tubería, estamos midiendo básicamente energía dinámica, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje de la energía dinámica del fluido se pierde en forma de presión? Eso es lo que nos está indicando el factor de fricción. ¿Ese va en base al material o va en base a la geometría de la...? Va con base al régimen de flujo. Ya veremos. Listo. Dependiendo del régimen de flujo, se hacen ciertas situaciones para el factor de fricción. ¿Cierto? Ahora, esta misma expresión puede ponerse en términos de carga. Es decir, en términos de presión estamos hablando en medidas de presión tipo Pascal. En términos de carga vamos a hablar en medidas de longitud tipo metros. En términos de carga se habla de que HL es igual a la pérdida de presión sobre la densidad por la gravedad, o HL igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto representa la altura adicional que el fluido necesita para elevarse por medio de una bomba con la finalidad de superar las pérdidas por fricción en la tubería. Es decir, una tubería presenta pérdidas por fricción, ¿cierto? Sí, por ejemplo, esta tubería yo tengo que utilizar una bomba para elevar agua 20 metros arriba, ¿cierto? Y esta tubería me genera unas pérdidas de 2 metros de carga, ¿cierto? Quiere decir que yo tengo que tener una bomba que sea capaz de elevarme no 20 metros el agua, sino que tenga la capacidad de elevarme 22 metros del agua, porque es como si esa pérdida de carga se me estuviese añadiendo en forma de altura que tengo que elevar nuestro fluido. ¿Cierto? ¿Es claro lo que quise decir ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del factor de fricción y en este caso estamos hablando del flujo laminar. Para el flujo laminar, F es el factor de fricción de Darcy. También se denomina factor de fricción de Darcy-Weisbach. ¿Cierto? Factor de fricción de Darcy. El factor de fricción para un flujo laminar totalmente desarrollado en una tubería circular se calcula a partir de esta expresión. Factor de fricción es igual a 64 sobre radius. El factor de fricción en los flujos laminares no tiene dependencia de la viscosidad, es decir, no influye la viscosidad por ser un fluido altamente ordenado. ¿Cierto? Simplemente va a depender del número de radius. O sea, los efectos viscosos son muy bajos. No que no, perdón, ahí cometí un error de decir que no depende.
los efectos viscosos son muy bajos. No que no hay, sino que son muy bajos. Esta ecuación muestra que en el flujo laminar el factor de fricción solo es función del número de Reynolds y es independiente de la rugosidad de la superficie de la tubería. Ojo, este cálculo del factor de fricción es solamente para flujo laminar y para una tubería circular. 64 sobre Reynolds. No vale aunque utilicen el diámetro hidráulico, no vale utilizar esta fórmula si no es circular. Y ya vamos a ver qué pasa cuando la tubería no es circular. Profe, ¿dónde dijo que se había equivocado? Me había dicho que no tiene influencia la viscosidad. La viscosidad sí tiene influencia. Lo que pasa es que tiene muy poca influencia con respecto a los factores inerciales del fluido. ¿Ya? Recordemos que el número de Reynolds es la relación de la inercia del fluido con los factores viscosos. Para el flujo laminar tiene mayor influencia los factores inerciales que los factores viscosos. ¿Ya? Sí, señor. Perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, ¿cómo calculamos a partir de las pérdidas, cierto, la potencia de una bomba? Cuando ya se conoce la pérdida de presión o la pérdida de carga, la potencia de bombeo necesaria para superar la pérdida de carga de una tubería horizontal se determina a partir de flujo volumétrico por caída de presión o flujo volumétrico por densidad por gravedad por pérdida de carga o flujo másico por gravedad por pérdida de carga. Cualquiera de las tres formas es correcta. Y esto nos va a dar en unidades de potencia. Vatios, kilovatios, depende de cómo tengamos nuestras unidades de trabajo. Generalmente, vatios. ¿Podemos continuar entonces? Sí, profe. Perfecto. Ahora hablemos de cuando las tuberías no son circulares. Creo que nos dará tiempo de hacer un ejercicio. Hablemos de cuando las tuberías no son circulares. En la tabla que se muestra a continuación, se propone o se presenta más bien el cálculo del factor de fricción para diferentes geometrías. Esta tabla la pueden conseguir en el capítulo 8, en la tabla 8.1, dentro del libro para que la tengan a la mano. Entonces, ¿qué nos presenta esta tabla? Nos presenta diferentes formas del cálculo del factor de fricción para diferentes configuraciones de diferentes geometrías. Por ejemplo, para un rectángulo siempre vamos a conocer la longitud A y la longitud B, ¿cierto?
Teniendo en cuenta entonces la longitud A y la longitud B, podemos hacer una relación A sobre B. Si la relación A sobre B es igual a 1, por ejemplo, se utiliza 56.92 sobre Reynolds. Si es igual a 2, se utiliza 62.2 sobre Reynolds. Si es igual a 3, por ejemplo, se utiliza 68.36 sobre Reynolds. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro A sobre B no es un valor cerrado como aparece ahí, sino que es un valor, por ejemplo, 1.5? ¿Qué se les ocurre? Que hay que Quitamos el interpolar. valor que da para alfa. Habría que interpolar. Ah, ¿Ya? Tenemos que el factor común es sobre Reynolds, ¿cierto? O sea que lo que va a variar entonces es el numerador. Simplemente interpolamos entre los dos numeradores. Por ejemplo, para 1.5, entre 1 y 2, y 56.92 y 62.20, interpolamos y con eso podemos calcular el factor de fricción. Y así para cada uno de los casos, tanto de la elipse como del triángulo. La diferencia es que el triángulo se mide por ángulos. ¿Listo? Hola, 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 hola. Hola. sí, bro. Solo necesito y tu ¿ya? Entonces aquí viene un ejercicio, pero si yo estoy mal, déjenme revisar una cosa de este ejercicio porque creo que este ejercicio estaba mal. Voy a dejar de compartir un momento y voy a revisar una cosita aquí. Déjenme revisar una cosa. Pero, parece que es que este ejercicio creo que lo tomé sin querer y la velocidad estaba mala. Pero estoy sacando cálculos aquí para que el ejercicio en realidad después no estemos corriendo.
Pam, pam, pam. Discúlpenme un segundito, todavía no. Bueno, ya podemos continuar. Vamos a hacer un ejercicio. Hay dos ejercicios de esto. Hacemos uno y el otro se los dejo para mañana. Son bastante sencillos. Entonces, se tiene agua a 5 grados centígrados, una densidad de 999.9 metros cúbicos kilogramos y una viscosidad dinámica de 1.519 por 10 a la menos 3 kilogramos metros segundo, ¿cierto? Que fluye de manera estacionaria a través de una tubería horizontal de 1 pulgada de diámetro y 1000 metros de largo, con una velocidad promedio de 0.47 kilómetros por hora. Determine la pérdida de carga, la caída de presión y la necesidad de potencia de bombeo para superar esta caída de presión. ¿Cierto? Aquí, chan, tomamos los datos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos agua a 5 grados centígrados, ¿cierto? 5 grados centígrados tiene una densidad de 999.9 kilogramos metro cúbico y una viscosidad dinámica de 1.519 por 10 a la menos 3 kilogramos metro por segundo. ¿Cierto? ¿Qué más sabemos? Que la tubería tiene una longitud de 1000 metros y que tiene una velocidad promedio de 0.47 kilómetros por hora. ¿Cierto? Determine entonces la pérdida de carga, HL, la caída de presión y la potencia de la bomba. Listo, ya tenemos todos los datos. ¿Aló? Bro, ¿quién dice? Como que se le fue el Se internet. desapareció. No, lo cerré sin querer. ¡Ah! Ya se acabó la clase. Se fue la luz. No, lo cerré sin querer, lo cerré sin querer. Calma, calma, calma. Fue que le di a la cruz, a la X sin querer. Calma, calma. No se estrese. Listo, entonces quedamos aquí que tomamos los datos, ¿cierto? Ahora, ¿qué Sí. hacemos primero?
Hallamos Reynolds, profe. Exactamente. Pero entonces para allá el Reynolds necesitamos poner esta velocidad en sistema internacional, ¿cierto? El sistema internacional, o sea, en metros por segundo. ¿Cómo la pasamos? Entre 3,6, ¿no? Entre 3,6, 0.47 entre 3,6, ¿cuánto nos da? Cero coma 0,13. 0,3 ¿qué? 13,0555. 0,313, ¿sí? 0,13. No, 0,1305. Ah, Por eso le dije 13, 0,3. 13,05. 13,05. Ah, ok, ok. Metros por segundo. Listo, pues. Ahora sí calculamos el número de Reynolds. Ah, bueno, espérense que aquí yo no anoté el... Ah, y la tubería tiene un diámetro de 1 pulgada. Voy a preguntar. Diámetro de 1 pulgada. 1 pulgada. 1 pulgada en metros es 0.0254. Listo. Entonces calculamos ahora el número de Reynolds. Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad sobre la viscosidad dinámica. ¿Cuánto nos da el número de Reynolds? Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Dos mil ciento ochenta Ah, y uno 2181,9. 2181.9. Eso es En laminar. laminar, ¿cierto? Laminar, listo. Como sabemos que es laminar, entonces ahora vamos a calcular el factor de fricción. Factor de fricción es igual a 64 sobre Reynolds. ¿Cuánto nos da el factor de fricción? cero punto cero veintinueve treinta y tres. 0.02933. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Perfectísimo. Y con eso entonces ya podemos calcular de una la pérdida de carga. HL es igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. 0.02933 que multiplica la longitud desde 1000 metros a 1000 metros sobre 0.0254 metros. Todo eso se multiplica a 0.1305 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, sobre 2 por 9.81
metros sobre segundo cuadrado. Eso da 1. ¿Ya qué? ¿1, pelado? 1.00. No, coño, en serio. O sea, yo hice ese cálculo tan perfecto que diera 1. 1.0023.060.060.84. No, a mí me da 7.6. ¿Ya cuánto? 7.68, vea. Bueno, ¿y ahora quién le creo? Ah, no, profesor, sí da 1. 1 punto ¿qué? 000. 30. 2-0. 1,0023. 1,0023. 0023. ¿Así? Sí. No joda, eso es 1 metro. ¡Oh, joda! Joda, ni mandado a hacer. Listo, con eso calculamos entonces ya la pérdida de carga. Ahora necesitamos calcular la caída de presión. Caída de presión es igual a la densidad por la gravedad por HL. ¿Cuánto nos da la caída de presión? $9,809.019. O sea, 9.8, mejor dicho, 9.81 kilopascales. ¿Sí? Sí, Listo. ¿Y qué más nos pedía el ejercicio? La potencia de bombeo. Entonces, W de la potencia de bombeo es igual al flujo másico por la gravedad por la pérdida de carga. Necesitamos calcular el flujo másico. Flujo másico, entonces, bueno, también es igual al flujo volumétrico por la caída de presión, ¿cierto? Entonces, calculamos el flujo volumétrico y calculamos el flujo volumétrico y ya con el flujo volumétrico tenemos la pérdida de carga. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Entonces vamos a calcular el flujo volumétrico. Flujo volumétrico es igual a la velocidad. Vamos a reemplazar aquí de una. Velocidad que es 0.1305 que multiplica a pi cuartos de 0.0254 al cuadrado. ¿Cuánto nos da el flujo volumétrico? $6.61 por diario. 6.71. 61. 6.61 por 10 a la menos 5 metro cúbico sobre segundo. Listo, ya tenemos este flujo volumétrico y tenemos la presión en kilopascales. Si la presión está en kilopascales, es mejor que porque esto nos va a dar un valor muy pequeño. Si lo trabajamos en kilopascales, va a dar un valor pequeñísimo. Entonces, mejor trabajen con la presión en pascales. Flujo volumétrico por caída de presión. 6.61 por 10 a la menos 5 por 9.809.019. Profesor, esa fórmula de pérdida de presión, caída de presión es nueva. No, esa yo la di aquí. Mírala.
¿Qué dice aquí? En términos de carga, H sub L es igual a la pérdida de, ¿cómo es? La caída de presión sobre rho G. Simplemente despejas. Esto que está aquí. Si tienes Listo, la pues, pérdida de gracias. carga, puedes calcular la pérdida de presión. Listo. ¿Cuánto nos da la potencia? Da 0.648. Queda en... En vatios. Lo hiciste con la de pascales solamente. Sí, pascales. Entonces es en vatios. Pero hubieras hecho con la de kilopascales, era en kilovatios. Pero no vale la pena hacerla con la de kilopascales porque el valor te iba a dar demasiado pequeño. Listo. 0.648 vatios. Y listo. Con eso terminamos el ejercicio. La miro y la miré. Sonrío y le sonreí. Hasta aquí todo es alegría hasta que empieza lo turbulento. Cada vez que a usted le hable de mecánica de fluidos y le digan que algo está en régimen turbulento, ahí se complica la cosa. Mejor dicho, ni siquiera en mecánica de fluidos, en cualquier asignatura, cuando hablen de régimen turbulento, es donde va a estar lo complejo. Listo, ya copiaron. Sí, profe, dale. Bueno, con esto terminamos la clasecilla del día de hoy. Para mañana les dejo este ejercicio. Me miro y le sonreí. Listo. En este caso dice potencia de bombeo, pero en los gases se utiliza es un ventilador. O sea que en realidad en vez de potencia de bombeo debe ser potencia de ventilador. Listo. Bueno, y con eso terminamos la clase del día de hoy.